Muy buenas tardes a todos. Sean todos bienvenidos a este nuevo acto de la Real Academia de San Romualdo, que ya, como la gente se va enterando de que se ha abierto la temporada, pues cada vez hay más concurrencia. Y yo encantado y muchísimas gracias a todos. Pues hoy vamos a tener una conferencia sobre una parte de la isla de León, la parte menos tratada normalmente. En fin, ya hablaremos. Tiene la palabra la ilustrísima señora doña Adelaida Bordes Benítez para leer el acta. En la sesión de Junta de Gobierno celebrada por esta Academia el pasado 31 de octubre de 2024, recogida en el acta número 407, se acordó incluir en el programa de actos del presente curso 2025-2026 la conferencia titulada Hitos históricos en la costa oeste de la isla de León, siglos XVIII al XX, a cargo del señor don Miguel Ángel López Moreno, el jefe de laboratorio de pólvoras y explosivos de la zona marítima del Estrecho. Será presentado por la ilustrísima señora doctora doña María Elena Martínez Rodríguez de Lema. Muchas gracias, señora secretaria general. Tiene la palabra la ilustrísima señora doña María Elena Martínez Rodríguez de Lema para presentar al conferenciante. Con su permiso, autoridades, compañeros académicos, querido público, querido Milan, Regalis Insulae Leonis es la leyenda que aparece bajo el óvalo del escudo de esta academia. La insularidad de nuestra ciudad se percibía mucho mejor en su antiguo nombre de Isla de León. El de San Fernando, como sabemos, se le otorgó por resolución de las Cortes reunidas en la Iglesia Conventual del Carmen el 27 de noviembre de 1813 en honor al rey Fernando VII y en reconocimiento a la lealtad y heroísmo que demostró resistiendo al ejército napoleónico cuando aquí se refugiaron las Cortes y el gobierno español durante la Guerra de la Independencia. El nuevo nombre de San Fernando tiene tan solo 212 años y no ha conseguido tapar del todo el antiguo, pues seguimos llamando a nuestra ciudad la isla y nosotros somos isleños. De pequeños aprendimos que una isla es una porción de tierra rodeada de agua por todas partes. Todos conocemos bien la parte de nuestra costa este, pues salimos y entramos de la isla por el puente Suazo, tan famoso históricamente como necesario en lo cotidiano. Noble y ancestral, cruza el caño de Santipetri, que envuelve a la isla por levante. Sin embargo, la costa oeste nos es mucho menos conocida y sabemos poco de los polvorines, Punta Cantera, la muralla, el Espigón, el Lazareto y el Muelle. Incluso, girando hacia el norte, mínimamente, desconocemos la historia del mal llamado cementerio de los ingleses, muy cerca del puente de Ureña. Hoy está aquí con nosotros Miguel Ángel López Moreno para realizar la difícil tarea de, en una sola conferencia, explicarnos la amplia e interesante historia de estos lugares. Resulta que Miguel Ángel nació en Ceuta y se licenció en Ciencias Químicas en la Universidad de Sevilla. Pero desde 1979 hasta 2012 fue jefe del Laboratorio de Pólvoras y Explosivos de la Armada en la antigua zona marítima del Estrecho.
Realizó trabajos para la Jefatura de Apoyo Logístico, desarrollando nuevos métodos de análisis aplicados al control de la estabilidad química de pólvoras de base nitrocelulósica mediante cromatografía de líquidos de alta resolución. Y desarrolló un programa informático para la gestión de municionamiento en la prehistoria de la informática, como él dice. Estos trabajos le hicieron merecedor de la Cruz del Mérito Naval. Como verdadero profesional del tema y basándose en las investigaciones de José Antonio Aparicio Florido, elaboró la hipótesis NC, una explicación razonada con hechos y evidencias sobre el origen de la explosión de Cádiz de 1947, que fue publicada en un artículo en la revista Trocadero de la Universidad de Cádiz. En relación con la pólvora, hizo una interpretación desde la química actual de los métodos alquimistas que se describen en el manuscrito alemán del siglo XIV, conocido como Libro de los Trabajos del Fuego. El texto explica con un lenguaje muy oscuro métodos antiguos para extraer nitrato potásico desde la sal de piedra, fabricar pólvora y recuperar la que se estropea. Miguel Ángel considera que es un tema muy interesante y curioso, que ha tenido muy poco recorrido y que puede ser valioso en la actualidad. Presentó una comunicación sobre este trabajo en el 9º Congreso de la Sociedad Española de Historia de la Ciencia y de las Técnicas, organizado por la Universidad de Cádiz en abril de 2005. Un apartado diferente en su extenso e interesante currículum lo forman sus aportaciones a la ciudad, como él mismo las llama, y de las que afirma sentirse satisfecho. A saber, en 2005 publicó unos artículos describiendo los 3 relojes de sol del torreón central del Castillo de San Romualdo que sirvieron para recuperar el interés de ese torreón. Ha creado un blog con artículos de opinión y reflexión desde 2007, el blog del Milano. Una columna de opinión en La Voz del Sur, El vuelo del Milano. Ha escrito 4 libros que aportan investigaciones inéditas a la ciudad. En 2003, La heredad de Fadrique, que recupera la historia vinculada al pequeño territorio que ocuparon los polvorines de Punta Cantera Fadricas desde 1730 hasta 2001. En 2016, un camposanto sin epitafio, que explica la existencia de un cementerio en el extremo de la población de San Carlos y aclara su origen y su historia desde 1809 hasta la actualidad, demostrando que ha sido mal llamado de los ingleses, porque ahí no se enterró nunca a un inglés. En 2019, República, alzamiento y represión en San Fernando. En este libro relata cómo se aplican las políticas republicanas en la ciudad y quiénes las llevan a cabo. Habla de la resistencia a los cambios del golpe de Estado de julio de 1936 y la represión posterior. Y por último, en 2022, San Fernando, 1936, Sepulcros blanqueados, que muestra el discurso de odio que envolvía esta ciudad de retaguardia y que sirvió para justificar cientos de asesinatos. Señores, Miguel Ángel López Moreno, Milan, como los conocemos sus amigos, un honor estar entre ellos, es un hombre reflexivo y preocupado por el mundo. Un hombre de principios y comprometido con ellos, que, como él mismo dice, recaló en la isla para hacer la mili y se quedó, llegando a conocer y a sentir esta ciudad como el que más. Hoy nos viene a hablar de un tema que domina amplia y profundamente, pero que a veces nos es desconocido. Hitos en la costa oeste de la isla de León,
siglos XVIII-XX. Milan, querido amigo, estamos deseando de oírte. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra don Miguel Ángel López Moreno para exponer su conferencia. Nosotros nos vamos. Buenas tardes, amigos, amigas, señor presidente, con su venia, autoridades, gracias a todos por compartir este rato. Ya sabemos que el tiempo es muy valioso, así que gracias por estar aquí. Quiero agradecer a la Academia la invitación a dar esta charla. Para mí es un honor, lo digo sinceramente, y un placer estar aquí. Y a Elena le quiero agradecer sus amables palabras. Siempre he admirado e incluso admirado esa pasión que pone en todas las cosas que emprende, incluso en la presentación de esta tarde. Muchísimas gracias, Elena. Hace 25 años, ya hablando de otra cosa, hace 25 años un autobús de jubilados españoles, no eran guiris, eran españoles, esas cosas se notan, paró en una pequeña iglesia de un pequeño pueblo del norte de Burgos que se llama Redecilla del Camino, porque está en el Camino de Santiago. Iban a ver estos jubilados una pila bautismal románica del siglo XII, tallada en un bloque de piedra. Y efectivamente es una pila bautismal muy bonita. Yo creo que es el único hito patrimonial que tiene Redecilla del Camino, y desgraciadamente nosotros no tenemos una pila bautismal románica del siglo XII. Tenemos otras cosas, y es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver algunas de las cosas que tenemos aquí en la Isla de León, en concreto las que hay en la costa oeste. Y para ubicarnos exactamente y no perdernos, vamos a utilizar el mapa de Tofiño de finales del siglo XVIII, en el que vemos la bahía de Cádiz, cómo tiene un seno abierto, amplio, que se abre al mar, y otro seno, el seno interno, que está limitado por el estrecho que forman Puntales y Matagorda y la isla del Trocadero. Ese es el seno interno. Y la costa que vamos a repasar es la costa oeste, que va desde Río Orillo hasta el Caño de Santipetri y la Carraca. Ese trozo de costa es el que vamos a ver. Lo hemos ubicado. Hay tres factores fundamentales que definen y singularizan esta costa. El primero lo estamos viendo y es simplemente la geografía. La geografía ya nos está diciendo qué va a pasar aquí. Cuando llegan flotas enemigas a la bahía de Cádiz, las flotas españolas, tanto del comercio como artilladas, se van a refugiar en el saco interno, esperando que las defensas de Cádiz detengan al enemigo, cosa que no ocurre. Al principio, por ejemplo, en el 1587, Francis Drake entró hasta la cocina. Destruyó a placer pues una flota que se estaba habituallando, preparando para incorporarse a la Armada Invencible. En 1596 fue aún peor. El saqueo de Cádiz fue meticuloso y absoluto. No solamente se saqueó Cádiz, se incendió, sino que a toda la flota que se había resguardado en el saco interno, tanto las armadas como la flota del comercio, los galeones de Indias cargados con inmensos tesoros, los cogieron a placer. Hundieron lo que quisieron, apresaron cualquier cosa, todo lo que había a mano. Después de este ataque, de este saqueo de Cádiz, la corona española se declaró en quiebra, pero al menos sirvió para que las defensas de Cádiz empezaran a ser tomadas en cuenta y a construirse unas defensas eficaces para detener el ataque enemigo. El siguiente, 1625, no pudieron entrar en Cádiz, desembarcaron en la Isla de León, pero aquí había almacenado mucha cantidad de vino, se lo bebieron y les fue muy mal. Finalmente, en 1702, lo mismo ocurrió. Las flotas que estaban en Cádiz se refugiaron en el seno interno frente a la costa oeste, y en este caso las defensas de Cádiz funcionaron y no lograron gran cosa. Es decir,
en este seno interno, en esta costa oeste, se va a construir un arsenal porque es un sitio fácilmente defendible. No solamente eso, también se construyen los polvorines y es el primer factor que determina cómo va a ser la costa oeste. Bueno, el siguiente factor es la actividad comercial. Desde que hay viajes en primavera hacia las Américas, las flotas tienen que pasar el invierno en sitio resguardado. Lo hacen en Sevilla, lo hacen en Sanlúcar, lo hacen en la bahía de Cádiz y también en el seno interno de la bahía, en el caño de la Carraca. Eso implica que hay una necesidad y una oportunidad de negocio porque hay que dar de comer a las tripulaciones, de beber, hacer reparaciones y, por tanto, se va desarrollando una actividad comercial que se ve, se observa, se concreta en que todas las caserías que se han construido en la costa oeste, en este tramo de costa, todas estas que se han construido con un interés lúdico de ocio para pasar los veranos, los señores principales de Cádiz, todas esas caserías se van a transformar en centros comerciales. Se van a construir almacenes desde los cuales se va a comerciar con las Américas todo tipo de productos, de bastimentos, de cualquier cosa. Hay una actividad comercial intensa que se va afianzando y agrandando conforme pasan los siglos. Y paralelamente se construyen un rosario de pequeños puertos de ribera que son útiles en pleamar, en los que se va a embarcar las embarcaciones del comercio, todo este comercio para transitar desde los almacenes hasta los buques. Por tanto, la actividad comercial, entendida como una de esas mareas transformadoras que tiene la historia, modifica la geografía de la costa oeste. En este plano inglés de interés militar se observa cómo lo único de interés que tienen para ellos en la costa oeste es un molino de mareas que vemos abajo. La Casa Blanca es una de las caserías que tiene un largo recorrido, la casería de Juan Infante, la casería de Ocio, que ahí nombran como Montero, y por supuesto el Puente Suazo. Lo único de interés que hay en la isla de León es la costa oeste. El tercer factor que le da una entidad a todo esto es la guerra. La guerra es el factor fundamental para modificar los comportamientos de las comunidades humanas y transformarlas definitivamente de una forma o de otra. La defensa contra los franceses entre 1810 y el 12 hace que también en esta costa se llene de baterías de forma que las andanadas de una batería se solapen con la anterior y con la siguiente. Se llena de baterías y también la flota de sutiles, pequeños barcos con una artillería montada, tienen sus puntos de apoyo en esos puertecitos de ribera que se han ido creando en toda la costa oeste. 3 factores que la determinan. Vamos a ver entonces qué vamos a repasar. Vamos a repasar de forma, dando un toquecito histórico y visual, más que nada visual, a ver si nos da tiempo. Primero vamos a ver un molino de mareas. Estamos sobre un plano de 1809, todo lo que vamos a hablar estaba vivo en ese momento. Un molino de mareas, se llama Molino Grande, Molino de San José, tiene muchos nombres. Actualmente es el molino de la familia Lobo. El puente, el Caño Herrera, vamos a pasar por encima porque lo tenemos muy observado. Vamos a ver los polvorines de Fadricas, de Punta Cantera. Vamos a ver el muelle para la pólvora de Su Majestad. Miraremos el embarcadero de las Fadricas, muy antiguo. El lazareto de Infante. Miraremos también la batería de Ocio, el cementerio de San Carlos y finalmente Puente Ureña. A ver si somos capaces de hacer un recorrido en todo esto. Buena parte de la costa oeste, la que linda con el río Arillo, es un manchón de salinas abandonadas. Para cuestiones de salinas nos remitimos a Alejandro Díaz, que es el que sabe de estas cosas. En medio de ese manchón de salinas hay un molino de mareas abandonado y olvidado por completo. Esto es la fachada principal del molino de mareas, que se llama de San José, Molino Grande, Molino de Recaño, actualmente Molino de la familia Lobo. Hay que citar, es de justicia, citar a Julio Molina Font, que es el que ha investigado todos los molinos de marea de la bahía de Cádiz, los ha explicado. Y bueno, este no se sabe muy bien cuándo se construye, pero ya está vivo, tiene dueño a finales del siglo XVI. Esta es la fachada principal. Hay que decir que todas estas construcciones que están aisladas en mitad de las marismas, pues tienen una pulsión, una necesidad de ser autosuficientes hasta allí, hasta donde pueden.
Por tanto, aquí dentro de cada molino hay viviendas para los dueños a veces, hay viviendas para los trabajadores, hay almacenes para grano, para harina, hay artesas para fabricar pan, hornos de pan, por supuesto algún pozo y aljibes para guardar el agua de lluvia. Son hasta donde se puede autosuficientes. Y entre las cosas que necesitan es una capilla. Una capilla, en este caso, tenía privilegio de oratorio público. Esa es la puerta de la izquierda de la fachada principal y vemos que es una puerta muy típica de las que hay en San Fernando, en la Isla de León. Hay muchas como estas. Tiene un aire barroco con esa chambrana. La chambrana es el adorno tallado en roca ostionera que la bordea. Fijaos que si le quitamos la chambrana a esa puerta queda absolutamente sin gracia, absolutamente. Sin embargo, se detuvieron en hacer una chambrana, aplicarle algún toque de belleza en este páramo que no iba a ver absolutamente nadie más que los que trabajaban allí. Esta chambrana, vemos en la parte superior cómo tiene una especie de hornacina que acoge a una cruz que a su vez han tallado en la dovela central de la puerta. Es una cruz del Calvario, se llama, porque está apoyada en 3 escalones que representan el monte Gólgota y la Pasión de Cristo. Tiene sus adornos, es una puerta que está bastante en buen estado. La puerta de la derecha es similar, también tiene su chambrana, está en peor estado. La puerta central, la principal de este molino de mareas, pues tiene un aire distinto, es un aire más neoclásico con esas pilastras cuadradas. Sin embargo, en el interior tiene también la chambrana igual que las que tienen las puertas laterales. Tienen sus adornos, han caído las piedras centrales. No sabemos qué adorno tenía tallado, porque en el suelo tampoco están. Eso era un molino bastante grande, tenía 8 cárcavos, 8 túneles por donde pasaba el agua. No hace falta explicar aquí en este foro cómo funciona un molino de mareas. Casi todos los molinos de mareas tenían dos muros paralelos para encauzar la entrada y salida de agua, que se utilizaban normalmente como puertecitos de ribera. En este caso, tiene incluso unas escalinatas para facilitar el embarque y desembarque de cosas, de personas, de productos. Hay un pequeño recibo en mitad del archivo de Indias, en mitad de un legajo perdido ahí entre la nada, que indica que en tal fecha como esa se embarcaron hasta 15 toneladas de pan náutico, bizcocho náutico, galleta naval, desde este puerto, con destino a las Américas. Es una parte, un pequeño detalle de la actividad comercial que había en toda esta costa. Y bueno, el pan náutico ya lo sabemos, ¿no? Es agua, sal y harina, fundamentalmente, con poca agua. Se amasaba contundentemente con los pies en una artesa porque era difícil de manejar con tan poca agua. Se le daba la forma, se le daban 2 cocciones y cuando aquello acababa era duro como una piedra. Pero duraba muchísimo tiempo. Era un alimento muy utilizado en las largas travesías. Magallanes Elcano llegaron a embarcar hasta 96 toneladas de bizcocho náutico para el viaje. Bueno, pues tenemos aquí, se embarcó eso. Está en muy mal estado, es un dominio público, pero el día menos pensado se cae. Tiene tinajas para recoger agua de lluvia, etc. Vamos a pasar por encima de Caño Herrera. Estaba muy mal, se ha restaurado, lo tenemos así. Esto se utilizaba como un embarcadero, un muelle para el transporte de personas entre las poblaciones de la bahía. Vamos a entrar más en detalle en los polvorines de Fadricas y vamos a hacer una ubicación histórica. Para saber por qué unos polvorines y por qué hay, ¿no? Y partimos de la muerte de Carlos II, 1700. Es el último monarca de los Austrias. No hay descendientes, aparecen 3 pretendientes, uno muere enseguida, quedan 2. Al candidato de la Casa Austria lo apoya Inglaterra y sus aliados. Al candidato Borbón lo apoya Francia y España y algún aliado más. Después de 14 años de guerra, queda en el trono Felipe V, el primer Borbón. Nos quedamos sin Menorca, sin Gibraltar y sin flota. Prácticamente no tenemos flota para mantener el imperio español y para poder oponerse eficazmente a los ingleses, fundamentalmente. La política fundamental de los Borbones desde el principio es una política naval capaz de crear una flota eficiente y mantenerla. Eficiente para mantener el imperio español y para oponerse con eficacia a los ingleses. Para mantener una flota hace falta arsenales y, entre otras de las cosas necesarias, son polvorines. Con los Borbones, con el siglo XVIII, empieza una racionalidad en las políticas
que una de las cosas que se hace con ese modo de pensar las cosas de manera racional es sacar los polvorines de las ciudades y colocarlos en sitios que no sean peligrosos. Envía una carta a un señor que se llama Ignacio Sala Garrigó, que es ingeniero militar, tal vez el más importante ingeniero militar español del siglo XVIII. Le envía una carta en 1728 al marqués de Castelar y le explica que en Cádiz es un peligro mantener los polvorines y mantener la provisión de pólvora a los buques en el puerto. Es un puerto con mucho bullicio y es un peligro. Hay que ponerlos, fabricarlos, construirlos en la isla de León. Pero no hay una unanimidad a la hora de elegir el sitio en todo este episodio, mientras se decide dónde. Felipe V se hace con la jurisdicción de la isla de León, se la quita al duque de Arcos y unos meses después dona un terreno en Punta Cantera a la Real Marina para que ahí se construyan los primeros almacenes, los 3 primeros almacenes para la pólvora de Su Majestad destinadas a la Marina Real. Así se inicia la historia de los polvorines. ¿Qué se construyen? Se construyen 3 con permiso. Tres polvorines como estos. Es una imposición de Jorge Próspero Borbón, que es el responsable de las fortificaciones con Felipe V. Impone este tipo de construcción robusta, dice capaz de resistir la ofensa del fuego enemigo, decían así, y lo impone. Jorge Próspero Borbón es el jefe de Ignacio Sala Garrigó y bueno, el día 1 de enero del año 1731 se entregan los 3 primeros polvorines a la Armada. Comienza la historia. Esto es una foto del archivo de Ángel López del año 1947 y este es el mismo polvorín actualmente. Los 3 tuvieron nombres de santos. El primero ya no existe, se llamaba Santa Bárbara. El segundo es San Bernardo. Y el tercero, que sigue en pie, es el San Jerónimo. Y lo que no han conseguido las andanadas del fuego enemigo, la ofensa enemiga, lo van a conseguir poco a poco las raíces de los lentiscos y de las higueras. Como no nos demos tiempo. Vamos a ver las fases de ocupación del territorio que se abandonó en el año 2001, el territorio militar. La primera, la donación real, es consecuencia de la racionalidad del siglo XVIII, ¿no? Los polvorines se colocan, se fabrican en sitios aislados, que no haya peligro. Estos polvorines contenían, los 3 primeros contenían pólvora negra, que es esa mezcla de nitrato potásico, carbón y azufre, envasados en unos barriles como esto, con estas medidas, con este tipo de madera, con ese grado de humedad de la madera, no otros. Y en cada polvorín de estos cabían 1.600 barriles como este que estamos viendo. Pasa el siglo XVIII, pasa el siglo XIX, llegamos al final del siglo XIX y ocurre pues que perdemos todas las colonias, perdemos Cuba, Filipinas, Santo Domingo, y nos quedamos sin imperio español y sin flota. Prácticamente no tenemos flota. Además, solamente tenemos ya costas que defender. Y a partir de los primeros años del siglo XX se pone en marcha el Plan Ferrándiz, que se trata de construir acorazados, cruceros submarinos nuevos, adecuados y ajustados a lo que necesitábamos. Esto implica nuevas armas y nueva munición que hay que guardar en algún sitio. Y se guardan en unos polvorines que se construyen para específicamente guardar este tipo de munición. Lo vamos a llamar polvorines tipo Miranda, debido a Augusto Miranda. Tenemos una calle en San Fernando dedicada a este ministro de Marina de la isla. Bueno, pues sigue pasando el siglo, a mitad del siglo se acepta la dictadura como animal de compañía, entramos en la ONU y al mismo tiempo comienza una colaboración con Estados Unidos que implica la llegada de nuevas unidades navales. Implica nuevas armas, implica nueva munición que hay que guardar en algún sitio. Y se guardan en polvorines de nueva construcción. Se construyen polvorines tipo A, tipo B, tipo C. Eso además implica que hay una munición nueva, distinta, más potente y en más cantidad. Implica que hay que ampliar el radio de seguridad y por eso se expropia la primera zona en 1960. Cuando se expropia, se arrasa todo ese territorio, ese terreno, para conseguir una vigilancia eficaz de toda la superficie. Sigue pasando el tiempo, la barriada Bazán crece y se acerca peligrosamente a una zona
de San Fernando que se llamaban los mixtos, que había talleres de munición donde se manejaban este tipo de munición nueva, había polvorines que ya no pueden mantenerse en ese lugar. Por tanto, se desmantela aquello y se colocan todos esos talleres en la zona expropiada de 1960. La construcción ahí de un taller que se llama de alto explosivo implica que hay que aumentar el radio de seguridad y se expropia la segunda zona en 1977. Y lo mismo, se arrasa con todo lo que hay levantado. Bueno, esto es la zona que se abandona en el año 2001. ¿Qué tenemos entonces en Punta Cantera? ¿Qué es lo que ha comprado el ayuntamiento y qué es lo que tenemos que valorar? Sobre una foto de Antonio Atienza, lo hemos etiquetado, tenemos en total 26 polvorines, un laberinto de caminos que comunican unos con otros, polvorines 26 de varios tipos de años de construcción, tipos, propósito y forma, ¿no? Distintos. Los caminos que forman un laberinto para comunicarlos unos con otros, 2 puertos, el muelle para la pólvora, que no está incluido, no se ve aquí en esta foto, el embarcadero de las Fadricas, que está ahí en medio, tenemos los restos del lazareto de Infante, y vamos a ir viendo algunos de los detalles que hay aquí en Punta Cantera. Las murallas, hay 2 lienzos de murallas, este que vemos aquí da a poniente, y también me sorprendió en su momento encontrar 5 desagües con un toque de adorno, un toque de belleza que es inesperado en una sobria construcción militar. Sin embargo, se han parado, han dedicado recursos para construir algo con cierta belleza. Un cañón tallado, medio cañón, tallado en roca ostionera, apoyado sobre una ménsula, y ahí quedan. Las murallas se apoyan en un zócalo de sillares de roca ostionera, que está las llagas, las uniones sulacadas con una pasta sulaque se llama, que resiste mejor la erosión incluso que la roca ostionera. De los 26 polvorines, 2 nos quedan de los originales, los tipo Berbón. En el exterior desde fuera parecen unas construcciones sin interés, sin embargo el interior es sorprendente. Todo el expediente, el dossier que explica todas las condiciones que debía cumplir el asentista, el constructor de estos polvorines, están incluidos en un dossier gordo que está entre los protocolos notariales de Cádiz. Se explica absolutamente todos los detalles que tiene que cumplir el hombre a la hora de construir estos polvorines. Por ejemplo, la pared interior es de ladrillos, se explica cuántos ladrillos hay que poner a soga, cuántos a tizón, y la pared exterior es de piedra. Entonces, para conseguir que no sean 2 paredes paralelas simplemente y conseguir que sea un armazón robusto y que pueda resistir ese acoso enemigo, pues explica cómo tiene que hacer el engarce entre los ladrillos y las piedras. Lo detalla absolutamente todo. Polvorines tipo Miranda. Tenemos 4. De los que se construyeron quedan 4. Eran polvorines semienterrados. El cuerpo del polvorín de la edificación está bajo tierra, con la intención, solamente queda a ras de suelo, la techumbre, que era débil, soportada sobre un entramado metálico. Se hace así porque en caso de explosión, pues la onda expansiva tira hacia arriba y no da por simpatía fuego a otros polvorines colindantes. Por eso se hace así. 2 de estos polvorines se reconvirtieron en aljibes. Se impermeabilizaron y se llenaron de agua para utilizarlos contra incendios. Uno de ellos está muy estropeado, es el entramado metálico. El techo era de uralita, ojo, está por ahí. Y vamos a ver a otro tipo de polvorines, que son los polvorines tipo A. Son estos. Este es el A1 y el A2. Y es sorprendente porque lo normal que haya delante de un polvorín tipo A es un merlón, que es un muro muy robusto, con la intención de desviar la onda explosiva hacia arriba, con la misma intención, que no dé por simpatía fuego a otros. Sin embargo, estos que dan al mar no tenían merlón y además le pusieron una especie de porchecito que hemos llamado porchecito de Don Luis Berenguer. ¿Por qué? Porque cuando se construyeron en el año 1961 o 62 aproximadamente, pues no mantenían la temperatura dentro del rango que debían. Eso es una especie de túnel que tiene que mantener la temperatura más o menos estable durante todo el año y subía más de la cuenta
porque desde mediodía hasta el atardecer le daba el sol in misericordia y se calentaba la puerta metálica. Y por convección daba más temperatura en el interior. Solución: propusieron hacer un tabique débil a 1 metro de la puerta principal, con una puerta de madera a su vez, del mismo tamaño que la puerta metálica, con la intención de que si se calentaba, pues se calentase ese volumen de aire y no diese temperatura al interior. Llegó el verano, agosto de 1965, se habían ido todos de permiso y quedó de guardia el más joven, el capitán ingeniero de armas navales, don Luis Berenguer, que le tocó ejecutar la obra. Bueno, pues antes de ejecutarla pidió permiso para hacer con elementos de fortuna, sin costarle un duro lo que había ahí a mano, pues un sombrajo, simplemente un porche que le diera sombra a la puerta metálica, y funcionó. Eso después se hizo un poquito mejor. De todos modos ya no está, ya se ha caído o lo han tirado. Ese es el interior de un polvorín tipo A. Es un túnel simplemente. Arriba tiene tierra y tiene césped. Y así estaba últimamente, antes de que el ayuntamiento pues tapiara las puertas. Digo tapiara, no cerrarlas, porque se llevaron las puertas metálicas. Y bueno, para evitar la vandalización han cerrado las puertas de los polvorines vandalizados. De los 26 polvorines, 13 son del tipo B. Son estas fachadas trapezoidales. Este da a levante, este da a poniente. Yo siempre he imaginado, desde que lo vi por primera vez, digo, esto podrían convertirse en lienzos para que muralistas de prestigio internacional pudieran elucubrar sobre la paz y los derechos humanos cada 2 años. Ese es el interior de un polvorín tipo B. Son un techo ligeramente inclinado, soportado por columnas, inclinado para evitar que el agua duerma arriba, y así estaban últimamente, incluso peor, hasta que el ayuntamiento pues ha cerrado las puertas para evitar que prosiga esto. Y de los 26, 2 que quedan pues son tipo C, son más pequeñitos. Estos contenían explosivos de poca potencia, pero muy sensibles, y también están vandalizados. Además de ser un territorio de polvorines, pues como geográficamente es perfecto, en esta punta que se adentra en la bahía de Cádiz, en el seno interno, pues se colocó una batería cada vez que hizo falta. Hizo falta para acosar a la escuadra de Rosilly, después lo veremos con un poquito más de detalle, y después también durante el asedio francés, 1810 al 12, se instaló aquí el reducto inglés número 22. Estaba ocupado por franceses, no, por ingleses y portugueses. Serían los encargados de oponerse inicialmente a un hipotético ataque francés desde el Trocadero. Y la flota de sutiles que había por esta zona, al mando de Cayetano Valdés, tenía un punto de apoyo en el muelle para la pólvora que vemos aquí, en esta captura de vídeo. Y vemos también la fachada norte de las murallas de Punta Cantera. Y también se ve aquí cómo el abandono pues, ha hecho que la naturaleza retome su lugar. Ahora hay árboles encima de los lomos de los polvorines. Vamos a ver ahora, después del buchito, yo creo que es lo más sorprendente de toda la costa, es el muelle para la pólvora. Y esto parte de una carta que envía el responsable de la artillería, se llama Joaquín María de Villena. Le envía en 1751 una carta al marqués de la Ensenada explicando cómo se hacía y qué mal se hacía y cuántos problemas provocaba el embarcar la pólvora desde los polvorines hasta las barcazas que lo llevaban después a los bajeles, a los galeones, a todos los tipos de barcos. Un hombre, un barril. El barril cargaba 47 kilos de pólvora, un quintal. Cada hombre con un quintal tenía que meterse en el agua, o si había baja mar tenía que caminar sobre las piedras que habían formado una lama muy resbaladiza, y ocurría eso, resbalones continuos, se perdía mucha cantidad de pólvora, y para evitar eso proponen construir un muelle imponente, largo, tan largo que incluso en las más bajas bajamares había agua suficiente para que las barcazas pudieran atracar en la punta y cargar pólvora con facilidad. Había previsto un baluarte capaz de ser artillado, colocar aquí unas carronadas, unos cañones en mitad de la bahía. Del saco interno habría barrido por completo pues todo el seno interno. Pero lo mismo pasa en el siglo XVIII que en el XIX, que en el XX, el XXI y seguramente en el XXII, si existe, si llegamos al XXII. Las dificultades económicas menguan y ralentizan los proyectos. No se construyó esto, se construyó algo más sencillo,
es una rampa descendente. Yo me acuerdo perfectamente la primera vez que yo vi esto y no me lo podía creer. Era una reliquia fosilizada, olvidada por completo, tirada en el mar, y es una joya encantadora. Una rampa descendente que se descubre en bajamar. Bueno, y tiene el suelo está formado por unas lascas colocadas perpendicularmente, verticalmente, para evitar que se formen charcos y drene correctamente. En pleamar se cubre, incluso más que en esta fotografía, y lo sorprendente más cualquier otra cosa que sorprende de este muelle son los bordes. Los bordes están formados por sillares de roca ostionera machembradas, no hay dos iguales, que le dan una mejor trabazón a la obra, pero de todos modos el mar lo cubre 2 veces cada día, y con ayuda humana también, pues está esparcido todo el contorno del muelle para la pólvora con sillares procedentes de su borde. En la bajada, para llegar a este muelle, la guardia, los militares, los soldados hacían guardia. Bueno, pues había un grabado de un soldado, posiblemente de los 100.000 hijos de San Luis, de los que estuvieron aquí acantonados desde 1823 a 1828, que dejó su nombre con una caligrafía exquisita el 7 de agosto de 1824. Pero no es el grabado más antiguo. Tenemos otro de un soldado español, seguramente, Lorenzo López, que dejó su marca en 1776. Una vez que hemos visto el muelle para la pólvora, vamos a ver ahora el embarcadero de las Fadricas. Hubo un intento, aprovechando el tirón de construcciones de polvorines y de modernización que empezó en 1950 con la ayuda americana, hubo un intento de hacer este muelle más largo hasta hacerlo llegar hasta la zona donde en cualquier punto de la marea fuese útil, pero no se llegó a hacer. La noticia más antigua que tenemos es una cortesía de José Quijano. En los protocolos notariales de Cádiz hay un registro del año 1540 en el cual el duque de Arcos le entrega a tributo a su hombre de confianza en la isla, el alcaide Alonso Delgado, pues un terreno en Punta Cantera. En parte del terreno planta vides y en la otra parte construye un muelle y una tarazana para reparar barcos. Es decir, hay una actividad comercial rentable en 1540 ya. Y incluso esta fecha es anterior a la fecha que se suele utilizar para el Real Carenero. Hay una actividad comercial aquí notable ya en esa temprana fecha. Se construye un muelle. El plano más antiguo que yo he encontrado que lo señala de alguna forma es este de 1685 y normalmente se utilizaba para embarcar agua, pero no solamente agua. Este plano de 1705 ya lo señala como tal, desde donde los bajeles, fuente de agua. Se embarca fundamentalmente agua y es conocido por eso. Pero hay más cosas. En esta foto de Ángel López, el archivo de Ángel López, vamos a indicar, vemos muy bien el triángulo que forma Punta Cantera, vemos el muelle para la pólvora en la punta, ya se han construido los polvorines tipo Miranda con esa rampa descendente, lo vemos ahí. Hay 23 barcos del comercio esperando pleamar para entrar en el embarcadero de las Fadricas y hacer sus comercios, desembarcar o embarcar. Hay una línea oscura, se ve ahí, una línea oscura rectilínea que es un acueducto. Es el acueducto de los Arcos. Esta ensenada se llamaba Ensenada de los Arcos y el manchón el manchón de los Arcos. Es una aguada que partía de una finca que aún existe, es una foto actual, se llama Noria del Marqués, hace referencia al Marqués del Pedroso, que era dueño de toda esta zona en su momento, y desembocaba, dejaba el agua en un depósito que estaba aquí, en la cabecera del embarcadero de las Fadricas. Este agua se utilizaba para llenar todo tipo de envases para las largas travesías de las Américas. Pero no solamente agua, hay en el Archivo de Indias montones de referencias en las que desde aquí se embarcaban, por ejemplo, víveres para la Armada durante mucho tiempo, muy temprano, al principio del siglo XVIII, 3 almacenes de la Casa Blanca que estaba, donde vemos ahí en esa foto, donde está el C2, el polvorín C2, ahí estaba la Casa Blanca,
Pues 3 de los almacenes se alquilaban casi continuamente para provisión de víveres de la Armada, con una guarnición militar. Se embarcaba aquí carne fresca para las dotaciones, se embarcaba carne cecina del norte, se embarcaban pistolas, lingotes de hierro, sables, se embarcaba bizcocho náutico, se embarcaba ganado vivo, no ya para comer en las travesías, sino para incrementar la cabaña caprina y lanar de las Américas. Tenía una actividad comercial intensísima durante todo el siglo XVIII y más. Esta es una foto de cuando se abandonó el recinto militar. Esta es una foto actual. Vemos también cómo la naturaleza vuelve a tomar su lugar y está escondido. Si no estás encima, no se ve. Bien, hemos llegado a la mitad, más o menos. Vamos a reubicarnos para no perder la geografía, para saber dónde estamos exactamente, sobre esta foto muy conocida. Hemos visto el molino de mareas de la familia Lobo. Hemos pasado por encima de Caño Herrera. Hemos visto polvorines de Fadricas, de Punta Cantera. Hemos visto el muelle para la pólvora, el embarcadero de las Fadricas. Ahora vamos a ver el lazareto. Pasaremos un poquito por encima de la casería de Ocio, la batería de Ocio. Veremos el cementerio de San Carlos y finalmente, si nos da tiempo, vamos a ver Puente Ureña. Esta es una imagen, un dibujo que nos lo enseñó José Luis López Garrido, y es un dibujo que hizo un soldado francés de los 100.000 hijos de San Luis, que se llama Edouard Joseph Simon Maréchal de Sagnev, que sabía dibujar y dedicó su tiempo de estancia aquí a dejar dibujos de los sitios emblemáticos de la isla de León. Esta es un dibujo desde tierra de la casería de Infante. Es una robusta casería. Hay un muro que separa un jardín muy frondoso, palmeras, árboles, frutales. Esta es una fachada marina de la misma casería de Infante. Se han construido 8 almacenes. Por cierto, todos tienen nombres de santos y de vírgenes. Esta es la planta. Detrás de la casería y de los almacenes había un jardín. Tenía casi 600 árboles frutales y terreno para plantar trigo, maíz, etcétera. Fuera de la muralla que rodeaba el jardín había un pinar, el pinar de Infante, extenso, amplio, y que se taló totalmente durante el asedio francés para hacer leña y fabricar pan. Simplemente así se destruyó por completo este pinar de Infante. Ha pasado a la historia fundamentalmente como lazareto. Cada vez que había una epidemia de fiebre amarilla o de cualquier cosa y venían barcos de esa zona, el Cabildo de Cádiz tenía siempre la pulsión de construir un lazareto definitivo, pero nunca se hizo. Muchos proyectos, pero nunca se hizo un lazareto en la bahía de Cádiz. Siempre se alquiló cuando hizo falta esta casería y se utilizó como lazareto. ¿Qué se hacía aquí? Cuando llegaba un barco sospechoso de traer enfermedad, pues a las personas, a la tripulación, las encerraban 40 días, encerradas con guardia militar, y a las cosas, a los utensilios, se le hacían cosas que estaban en función de lo que se pensaba en ese momento, las teorías imperantes en esa época, que era la teoría miasmática de la transmisión de enfermedades. Pensaban que las enfermedades las transmitían los miasmas, que eran, lo voy a leer, extraños entes concebidos como seres volátiles que se desprendían en la descomposición de cadáveres, aguas pantanosas, aguas negras, materia orgánica. Bueno, estos entes, estas miasmas se quedaban fluctuando encima del cuerpo y si no había una brisa que los dispersara, pues podía provocar la enfermedad. Esa era la creencia, lo que se pensaba en ese momento. Había dos tendencias de pensamiento. Unos pensaban que los miasmas eran de carácter ácido y otros de carácter básico. Por tanto, se trataban de eliminar con lo contrario. Aquí se hacían las dos cosas. La ropa en concreto, lonas, sábanas, ropa de cama, uniformes, todo lo que era textil, primero lo metían en vinagre, lo enjuagaban, después lo metían en lejía, lo enjuagaban y húmedo los tendían en los almacenes estos con nombres de santos, cerrados, y hacían reaccionar dentro de cada almacén una marmita llena de sal común, pirolusita, que es un mineral muy rico en dióxido de manganeso, y aceite de vitriolo, es ácido sulfúrico. Aquello reaccionaba, provocaba una nube de cloro, que con la humedad de la ropa pues conseguía que si algún miasma hubiese tenido la intención de existir, lo habría disuelto ipso facto. Eso hacían.
Como tenía cierta tradición sanitaria, también se utilizó esta casería como hospital. Se llamó Hospital Provisional y Real de Infante durante un periodo importante. La historia de ese hospital está pendiente de ser escrita. Hay una monografía específica, debe ser escrita para este hospital. Conocemos retazos, conocemos algunos cuadros médicos de lo que operaban allí. Tuvo una importancia notable durante la epidemia de fiebre amarilla de 1800. Tenía cementerio, conocemos el nombre del enterrador y lo que cobraba, pero está pendiente de hacer una obra para este hospital en concreto. Y finalmente, cuando se fueron los franceses en 1812, hubo un conato de colocar aquí el hospital que se había instalado en los dormitorios del cuartel de batallones, el Hospital de San Carlos, pero no prosperó. El Hospital de San Carlos quedó al final definitivamente instalado en el convento de franciscanos. Actualmente lo único que nos queda de la casería de Infante, del Lazareto de Infante, es este muro que bate las mareas 2 veces al día, y para ubicarlo, que sepamos dónde está, con esa referencia de las torres de la casería, eso es lo único que queda del Lazareto de Infante. La batería del Lazareto era de poca entidad y uno de los cañones seguramente es este, que está en una huerta trasera, muy cerca de donde estuvo colocado. Este es el plano está en el Atlas de Fortificaciones de la Isla de León. Es la batería de Osio. Los restaurantes El Bartolo y La Corchuela están en la punta. Las casetas estaban en el borde, en el parapeto de fusilería, y montaba cañones de 24 como este. Ahí en la punta estaba la batería. Ese es el muro de la batería. Al fondo vemos Punta Cantera y en mitad de la ensenada estaba la batería del Lazareto. Las andanadas cubrían toda esta zona para evitar que los franceses entraran por aquí. Esto ya no existe. Habría sido el icono perfecto seguramente para definir, para visualizar la costa oeste, pero ya no existe. Yo quiero pensar realmente que ya hoy sí tenemos la conciencia suficiente para que esto no hubiese ocurrido. Vamos a ver ahora el cementerio de San Carlos. Esa es una foto del año 2002. Ha estado mucho peor, se abrieron boquetes enormes, estaba en peligro de caerse por completo. El INVIED lo reparó, ahora está estabilizado, no se va a caer. Se cayó el muro norte en 2016, pero lo que queda se va a quedar bien, no es un problema. Vamos a hacer lo mismo, una ubicación histórica para saber por qué y por qué aquí, en un cementerio. Partimos de la derrota de Trafalgar. Los barcos franceses y españoles que no fueron hundidos ni apresados, pues algunos lograron refugiarse en el puerto de Cádiz. Y franceses y españoles convivieron intensamente durante 3 años, abarroados barcos, juntos, una convivencia íntima. Y a partir del 2 de mayo de 1808, de la noche a la mañana, nos convertimos en enemigos de los franceses. Los ingleses habían bloqueado la salida de Cádiz y, por tanto, a Rosely, el almirante de los 6 buques franceses que quedan aquí, no le queda más remedio que soltar amarras y, como no puede irse a mar abierto, se posiciona encima de la poza de Santa Isabel, equidistante de las costas, a esperar que el general Dupont baje con las tropas, imponga la autoridad del rey José Bonaparte en esta zona también. Pero Dupont se entretiene haciendo saqueos por Córdoba y Sevilla y no le da tiempo. En junio hemos colocado una serie de baterías provisionales en torno a la escuadra de Rosely y con pólvora inglesa lo acosamos. Rosely se rinde y cogemos prisioneros 3.500 marineros franceses. Un mes más tarde, solamente un mes más tarde, ocurre la derrota francesa en Bailén y cogemos allí más de 17.000 soldados franceses. Todos ellos acaban llegando a la bahía de Cádiz porque se convierte en el único sitio con autoridad española, no francesa. Todas las peripecias, al final no hay más remedio que encerrarlos en pontones. Todas las peripecias que pasan estos hombres dentro de los pontones, que son barcos, los cascarones vacíos de barcos que no pueden navegar, toda esa investigación y peripecias que pasan estos hombres los describe Lourdes Márquez en sus publicaciones, que ha escrito varios sobre este asunto. En resumidas cuentas, lo pasan muy mal, no porque seguramente hubiese una voluntad de hacerles la vida más imposible de lo que ya era, sino porque hay una penuria enorme en cuanto a materiales y recursos. La barca que debe llevar agua, alimentos y recoger cadáveres no llega.
pasó lo que suele pasar cuando hay una masa humana concentrada, viviendo intensamente con mala higiene, pues que las enfermedades de transmisión son muy rápidas y la mortandad muy alta. Los cadáveres los ponían en cubierta cuando no había más remedio, los tiraban al mar, los peces comían cadáveres, se engordaban, los gaditanos no querían comer peces gordos, un desastre. Hasta que llega el marqués de Villel, se hace cargo de la defensa, de la Junta de Defensa de Cádiz. Y simplemente en defensa propia, para evitar que esos pontones sean un foco de una nueva epidemia, pues pone un poquito de orden en la salubridad. Uno de los pontones, el Argonauta, gracias a Lourdes, me lo recordó el otro día, el Argonauta, primero se transforma en hospital. Cuando se llena ese pontón hospital, se habilita otro en la segunda aguada para prisioneros franceses. Cuando se llena ese hospital, se habilita otro en el segundo piso, en el dormitorio del segundo piso del cuartel de batallones. Las reformas que se hacen en ese dormitorio para convertirlo en un hospital las hace Antonio Prat, que es el ingeniero militar que sustituye al marqués de Ureña cuando muere. Y este hombre, Joaquín Prat, es el que, para situarlo, es el que hace la reforma del teatro cómico para transformarlo en teatro de las Cortes. Bueno, este hace también esta reforma, convierte el dormitorio en hospital y además, anexo a ese hospital, se circunda un terreno, se amuralla y ese va a ser este cementerio. Ese cementerio es un cementerio para enterrar a los enfermos franceses que mueren en el hospital de San Carlos, única y exclusivamente para eso. Eso ocurre desde 1809. Pero en 1810, justamente un año después, en febrero, llegan los franceses, ponen sitio a las islas gaditanas y todos los franceses son retirados de la cercanía del frente. Por tanto, el hospital se desaloja, todos los franceses que hay en el cuartel de batallones también se vuelven a los pontones y de ahí también Lourdes describe una diáspora que hacen estos hombres, los llevan a Cabrera, los llevan a Canarias, los llevan a otros pontones en Inglaterra y el hospital y el cementerio queda para eso, para españoles que mueren en el hospital de San Carlos, nada más. Luego, no es un hospital de ingleses. Está muy bien que sea bien de interés cultural y vinculado a los hechos en el entorno de la Constitución de 1812, pero no es un cementerio inglés. Fijaos qué había que poner en los tratados de paz con Inglaterra, que a veces había tratados de paz incluso, pues se dejaba un artículo específicamente dedicado a esto, que un lugar, lo voy a leer, que un lugar decente y conveniente será dado y señalado para enterrar los cuerpos de los súbditos del rey de la Gran Bretaña que murieren dentro de los dominios del rey de España. Porque lo normal no es esto. Lo normal no es que se enterrasen, no es que se enterrase en un cementerio, porque los cementerios, todos los cementerios españoles eran católicos y los herejes no pueden ser enterrados en un cementerio católico. Ni herejes, ni suicidas, ni personas que hayan salido de la comunidad católica. No es posible, se quedan convertidos en un muladar, en sus palabras. Hay casos espeluznantes de ingleses que, como no se podían enterrar, pues hacían cosas horrorosas, pero no tenemos tiempo. En resumidas cuentas, solamente a partir de 1830, Fernando VII da permite que los ingleses, las colonias de comerciantes ingleses, compren un terreno y ellos, por su cuenta y riesgo, levanten un muro lo suficientemente alto para que no se vea que aquelarres raros hacen dentro. Ni boato, ni total discreción, para que pudieran enterrar con dignidad ellos mismos sus cuerpos en esos cementerios de ingleses, que es a partir de 1830. El nuestro es de 1809. ¿Por qué en ese sitio tan alejado, aquí? Al final de San Carlos ya no hay más que salinas y no hay más que mar. ¿Por qué en ese extremo? Pues porque hay una Real Cédula desde 1787 que prohíbe enterrar en las iglesias, en los patios traseros de las iglesias, en conventos, en las ciudades. Todos los cementerios tienen que ser construidos en sitios alejados de la ciudad, en cerros donde haya una buena brisa que disperse los miasmas y evitar que los fluidos cadavéricos pues penetren en la capa freática y lleguen a los pozos. Por eso se hace en ese terreno tan alejado. Perdón. Paciencia. Que no pasa. Vale.
Siempre me llamó la atención que los planos de esa época, 1809 aproximadamente, este plano es de esa época, dibuja el cementerio con una forma irregular. Sin embargo, las ruinas que tenemos hoy es un rectángulo perfecto. Pero todos dibujan una línea poligonal irregular. ¿Por qué? Bueno, al final lo hemos sabido. Y es debido a que el cementerio original es un polígono irregular que está inscrito en este plano. Ese plano es una cortesía de José Miguel Valle, mantenedor del aula didáctica del TEAR, que nos lo pasó. Es el plano de 1838 que, en función de este plano, son las ruinas que tenemos. Las ruinas que tenemos se ajustan exactamente a este plano. Y el cementerio original está circunscrito. Es un cementerio que por fin conocemos, que ponía en la cartela que había delante, encima de la puerta. Siempre hemos estado con las ganas de saber qué ponía esta cartela, porque los niños de los años 40, 50 y 60 decían, sí, ahí había letras, pero no sabían leerlas. Es una frase latina, uno estaba deseando encontrar esta frase para entregársela a Elena, que es la que en este pueblo describe y busca los orígenes de las frases latinas de las cartelas. Bueno, pues esta es sencilla. Además se repite en bastantes cementerios de la época. Dice vaticinare in osibus istis, que es una frase, un versículo del libro de Ezequiel, que significa profetiza sobre estos huesos. Jehová le dice a Ezequiel que profetice, que le diga a los huesos secos que representan el pueblo de Israel, que él, Jehová, pondrá tendones, carne, piel y espíritu, y así sabrán que él es Jehová, la resurrección de los muertos. Esto vamos a pasar porque no tenemos tiempo. En resumidas cuentas, en este cementerio hay cerca de 6.000 personas con nombres y apellidos conocidos, enterrados. Y los primeros eran franceses, eran marineros de Rosely, soldados de Dupont. Después hay también ahorcados y descuartizados de la década ominosa. Hay hermanas de la caridad que atendían a los enfermos en el Hospital de San Carlos. Pero sobre todo hay miles de soldados y marineros españoles que murieron durante el siglo XIX y parte del siglo XX. No me quiero olvidar de los republicanos fusilados, asesinados sin juicio y que están enterrados también aquí. Hay que hacer especial mención a los 905 soldados y marineros que murieron mientras a sus espaldas se estaba haciendo la primera Constitución española. No tienen nada que los recuerde. Y en general hay un acuerdo tácito entre el soldado que da su vida y la nación que lo tutela. El soldado da la vida y la nación le debería dar a cambio un lugar digno donde reposar con dignidad. Y eso no ocurre actualmente. Ahora este cementerio es propiedad del ayuntamiento, ha habido una cesión del Ministerio de Defensa al ayuntamiento y la pelota para dignificar este sitio y estos hombres está en el tejado del municipio. Creo que ha desbrozado todo el perímetro del cementerio, porque esto en primavera se pone con una exuberancia tremenda. Aquí hay nitrógeno orgánico para dar y regalar. Son las 3 paredes y ahí al fondo vemos Puente Ureña. Ya estamos terminando, ¿eh? Puente Ureña. Lo primero que uno se pregunta es qué puñetas hace aquí un puente si no hay una corriente de agua que pase por abajo, si no hay ninguna carretera que llegue al puente, si no hay ninguna carretera que salga del puente. ¿Qué puñetas hace aquí un puente? Vamos a hacer una introducción histórica también para entenderlo. Hemos visto que la política fundamental de los Borbones, desde que empiezan, es una política naval capaz de crear una flota para oponerse eficazmente a los ingleses y mantener el imperio. Pero a mitad del siglo, 1756, comienza la Guerra de los 7 años. Una guerra muy compleja, con muchos intereses, la Primera Guerra Mundial, y se puede definir entre Inglaterra y sus aliados contra Francia y sus aliados. Nosotros vamos con Francia, perdemos. Inglaterra sale de esta guerra como la potencia hegemónica sin discusión. Se ha quedado con toda la franja costera del Atlántica de América. Y es una potencia ya hegemónica hasta bien entrado el siglo XX. Por tanto, toda la política naval que se ha hecho desde el principio del siglo no es suficiente para oponerse con eficacia a Inglaterra. Hay que pensar más cosas. Y se piensa concentrar toda la política naval, el pensamiento naval, la estrategia naval en un sitio físico que va a ser la población de San Carlos. Para conocer más cosas nos remitimos a Juan Torrejón Chávez, que sabe más de esto. Las comunicaciones entre la población de San Carlos y La Carraca, que era el centro técnico, iba a hacer de dos maneras. Por mar se labra
un canal capaz para que pasen dos barcas en paralelo. Todo el fango que se saca se echa a un lado, se eleva el nivel del suelo, del terreno, y ahí se construye el camino de tierra que comunica San Carlos con la Carraca. El último tramo, para atravesar el caño de Santipetri, se hace un puente de barcas que va a obstaculizar el comercio marítimo entre las costas, entre las ciudades de la bahía de Cádiz, con Chiclana y Conil a través del caño de Santipetri. Para puentear esto, pues se calcula, se quiere hacer un canal, se hace parte del canal, pero cuando se haga ese canal va a hacer falta un puente para dar continuidad al camino de tierra. Este es el origen del puente Ureña, que se acaba en 1792, pero no se llega a estrenar porque dificultades económicas, epidemias, guerras de nuevo, un desastre, no se acaba nunca. Y aquí tenemos entonces un puente prácticamente sin estrenar del siglo XVIII, recién restaurado por la Armada, por el Ministerio de Defensa, que es una joya. Tiene en el centro, es de una elegancia tremenda, un fósil del siglo XVIII sin estrenar. Tiene dos cartelas, esta que vemos aquí, que da a poniente, esta que da a levante, tiene unas frases latinas que ha estudiado Elena, un estudio minucioso, puntilloso y erudito, y a pesar de eso muy entretenido de leer. Es una historia fabulosa. La frase que pone esta cartela es traducida: la ciudad que estoy levantando es vuestra, sacad a tierra vuestras naves, el por qué Elena lo sabe. En resumidas cuentas, aquí no tenemos una pila bautismal románica del siglo XII. Lo que tenemos es una periferia llena de restos históricos deslavazados entre sí. Y si nos ponemos, podemos leer la historia de la isla de León pasando por encima de todos estos restos. Además, se pueden ver cómo esas mareas que transforman la historia y modifican el comportamiento de las personas y hasta el paisaje, se puede ver en todo esto. Ya hemos visto que, puesto que la geografía era tal, aquí se construye un arsenal que va a influir decisivamente en el resto de la historia. Y puesto que esta costa es fácilmente defendible y además está alejada de la población, por eso se construyen unos polvorines aquí, porque es seguro en ese momento. Puesto que además es un sitio aislado esta costa, ahí se construye un cementerio. Y puesto que hay brisas suficientes, se habilita una de las cacerías como Lazareto. Hay más. Puesto que la morfología del suelo es la que es, son marismas, se construyen con facilidad salinas y molinos de marea. Y durante un siglo, 2, 3 siglos, hay una actividad humana, social, económica, militar, bélica, que va desarrollando todo esto de forma notable. Hay una actividad muy importante durante 3 siglos. Pero la historia al final acaba yéndose por otros derroteros y toda esta costa deslavazada, esta periferia urbana, queda abandonada. E incluso en muchos de los casos olvidada por completo. Entonces, cuando se abandona es cuando aquí podremos aplicar el concepto del tercer paisaje, de Gilles Clement. Gilles Clement es un biólogo y paisajista francés que define el tercer paisaje como esos territorios abandonados de la gestión humana en los que la naturaleza vuelve a tomar su lugar. No invade, toma su lugar. Entonces, tenemos que asumir desde el punto de vista del tercer paisaje que los muros tienen una grieta, o que el muro norte del cementerio se ha caído, o que los sillares machembrados del muelle de la Pólvora también se han desprendido. Tenemos que asumir que donde antes había una llanura expedita de obstáculos para ser fácilmente vigilable, ahora ha crecido espontáneamente un bosque de acebuches. Tenemos que asumir todo eso desde el punto de vista del tercer paisaje. Y además tenemos que asumir que la simbiosis entre el abandono y la naturaleza que retoma su lugar provoca una belleza sorprendente, inesperada. Una belleza que no deberíamos desdeñar a la hora de pensar y repensar qué hacer con todo esto y cómo hacerlo. Que lo que se haga aquí, sea lo que sea tan bello como esto. No lo desmerezca. Al fin y al cabo, otros hombres en otras épocas también dieron su toque de belleza en una pared sobriamente militar que no necesitaba aparentemente belleza de ningún tipo. La belleza provoca bienestar, que es una sensación, una emoción cercana a la felicidad. No olvidemos que la felicidad de la gente debería ser, no es que lo sea, pero debería ser el leitmotiv de la política, y no esos valores oscuros, ponzoñosos, que justifican genocidios, guerras, y justifican otra vez la eclosión del fascismo en el siglo XXI.
hagamos lo que hagamos aquí, ojalá sea algo bello. Y con esto hemos terminado. Muchas gracias por su atención y paciencia. Me alegro. Yo que me he pateado eso de pequeño, que no se podía entrar, y después cuando se podía entrar he visto la belleza, ¿eh? Y últimamente, pues cuando el ayuntamiento nos invitó a visitarlo, cuando ya estaba en trámite la compra. Es un sitio precioso, los polvorines. La primera vez que fui en la parte moderna de mi vida, pues me quedé impresionado. La naturaleza ha tomado cartas en el asunto. Y hay bichos de todas clases, bichas y lagartos y conejos también. Muy bien, enhorabuena, me ha gustado muchísimo. Ha sido una conferencia preciosa y para todos los que estamos aquí, pues creo que os ha gustado mucho. Y voy a hacer entrega de un recuerdo de esta conferencia, que es precisamente el embarcadero, que es una maravilla. Sí. Y este libro es de los cuentos del Puente Teatro. Bueno, la Real Academia de San Romualdo agradece a las autoridades civiles y militares aquí presentes, a los compañeros y compañeras académicos y a todos ustedes, señoras y señores, por su presencia, y les anuncio que el próximo acto va a ser el martes 4 de noviembre, hasta la misma hora, y va a ser una conferencia que se titula De lunares hasta la bandera. Son estéticas romaníes en el imaginario español. La va a dar la señora doña Carmen Heredia Martínez, doctora en Artes y Humanidades, y va a ser presentada por la ilustrísima señora doña Yolanda Muñoz Rey, el próximo día 4 de noviembre. Y nada más, muchísimas gracias de nuevo al conferenciante y enhorabuena. Muchas gracias a todos.